Era una noche oscura y tormentosa. Una de esas en las que uno se pregunta si debería haber tomado otro trabajo. Me llamo Pablo y soy camionero. Llevo casi 20 años en la carretera, pero nunca había sentido un presentimiento tan fuerte como esa noche. Estaba transportando una carga de productos electrónicos desde Buenos Aires hasta Rosario, un viaje que he hecho incontables veces. Sin embargo, algo en el aire me decía que esta vez sería diferente. Conducía por la Ruta 9, una carretera que a esas horas parecía desierta. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el rugido del motor eran mis únicos compañeros. Las gotas de lluvia repiqueteaban con fuerza, creando una sinfonía que normalmente encontraba tranquilizadora. Pero esa noche, cada ruido parecía amplificado, llenándome de una inquietud creciente. Mis faros cortaban la oscuridad, iluminando brevemente la carretera empapada y los árboles que se alzaban a ambos lados como sombras amenazantes. Revisaba constantemente los espejos retrovisores, esperando ver algo fuera de lo común. Una paranoia absurda, me decía a mí mismo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no andaba bien. A medida que avanzaba, mi mente divagaba hacia mi familia. Pensaba en mi esposa, Laura, y en mis hijos, Diego y Valentina. Me consolaba saber que estaban seguros en casa, lejos de esta tormenta y de los peligros de la carretera. Les prometí que volvería a tiempo para el cumpleaños de Diego la semana siguiente. Ese pensamiento me daba fuerzas para continuar. De repente, en el horizonte, vi unas luces intermitentes. Reduje la velocidad y al acercarme noté que era una camioneta detenida en el arcén con el capó levantado. Parecía que necesitaban ayuda. Siempre he creído en la solidaridad entre los camioneros, así que frené y me bajé del camión, tomando mi linterna y poniéndome mi chaqueta impermeable. La lluvia caía con más fuerza a medida que me acercaba a la camioneta. A través del chorro constante de agua, distinguí la silueta de un hombre que parecía estar en apuros. ¿Necesitas ayuda?, grité para hacerme oír por encima de la tormenta. El hombre asintió y me hizo señas para que me acercara. Gracias, amigo. El motor se ha detenido y no puedo arrancarlo, dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Me incliné sobre el motor, tratando de ver algo a la luz de mi linterna. De repente, sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo, empapado y con las manos atadas detrás de la espalda. La lluvia aún caía con fuerza y el dolor en mi cabeza era insoportable. Miré a mi alrededor y vi mi camión a pocos metros de distancia, con las luces apagadas. Frente a mí, los delincuentes, 4 hombres con miradas frías y calculadoras, me observaban con desdén. Uno de ellos, aparentemente el líder, se acercó y me levantó de un tirón. «Nos vas a acompañar», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Intenté luchar, pero un segundo golpe me dejó sin fuerzas. Me metieron en el baúl de un coche viejo y destartalado. El olor a humedad y gasolina me envolvía mientras el auto avanzaba por caminos desconocidos. No podía ver nada, pero escuchaba sus conversaciones. Hablaron de rituales, de una ofrenda, y mi corazón se aceleró al comprender que estaban hablando de mí. Intenté mantener la calma, pero el pánico era inevitable. ¿Qué clase de monstruos me habían capturado? La incertidumbre era peor que cualquier otra cosa. La única certeza era que mi vida estaba en peligro y tenía que encontrar una manera de escapar. Desperté con un dolor punzante en la cabeza y las manos atadas detrás de la espalda. Estaba en el suelo, en medio de un campo oscuro, con la camioneta y mi camión a pocos metros de distancia. Los delincuentes, 4 hombres con miradas frías y calculadoras, me miraban con desdén. Uno de ellos, aparentemente el líder, se acercó y me levantó de un tirón. «Nos vas a acompañar», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Intenté luchar, pero un segundo golpe me dejó sin fuerzas. Me metieron en el baúl de un coche viejo y destartalado. El olor a humedad y gasolina
me envolvía mientras el auto avanzaba por caminos desconocidos. No podía ver nada, pero escuchaba sus conversaciones. Hablaron de rituales, de una ofrenda, y mi corazón se aceleró al comprender que estaban hablando de mí. Intenté mantener la calma, pero el pánico era inevitable. ¿Qué clase de monstruos me habían capturado? El traqueteo del coche sobre la carretera se mezclaba con el murmullo de las voces de mis captores. Traté de moverme para hacerme más cómodo, pero las ataduras me cortaban las muñecas. En medio de la oscuridad y el dolor, intenté concentrarme en cada palabra que decían. Cualquier detalle podría ser vital para mi supervivencia. ¿Está todo listo para el ritual?, preguntó uno de ellos, con una voz gruesa y áspera. Sí, el maestro está esperando. Esta noche es especial. Necesitamos esta ofrenda, respondió otro, con un tono de reverencia que me hizo estremecer. El coche siguió su camino. Los minutos se hicieron eternos. Mi mente divagaba, recordando cada momento con mi familia, cada sonrisa, cada abrazo. No podía permitir que todo terminara así. Tenía que encontrar una manera de escapar, pero las posibilidades parecían escasas. El cansancio y el miedo se mezclaban, nublando mis pensamientos. De repente, el coche se detuvo bruscamente. Sentí que me deslizaba hacia adelante en el baúl, golpeándome la cabeza contra algo duro. Escuché gritos y golpes en la parte delantera del vehículo. Algo había salido mal. Los secuestradores discutían acaloradamente. De repente sentí un impacto violento y el coche volcó. Todo quedó en silencio. Me di cuenta de que la tapa del baúl estaba entreabierta. Aprovechando la confusión, forcé las ataduras hasta que logré liberarme las manos. Con un esfuerzo tremendo, empujé la tapa del baúl y me arrastré fuera del coche. Mis captores estaban inconscientes o muertos. No lo sabía y no me importaba. Solo quería escapar. El frío de la noche y la lluvia que seguía cayendo me golpeaban mientras me arrastraba fuera del coche. Me levanté con dificultad. Mis piernas temblaban y cada paso era una tortura, pero el miedo me daba fuerzas. Corrí hacia la oscuridad, guiado por la luz de la luna. Corrí hasta que no pude más, hasta que el dolor y el agotamiento me vencieron. Me escondí entre los árboles, respirando con dificultad. Mis pensamientos eran un torbellino. Miré hacia atrás, esperando ver a mis captores persiguiéndome, pero solo vi la oscuridad y el coche volcado en la distancia. No podía quedarme allí, tenía que seguir moviéndome. Tenía que encontrar ayuda. Me levanté de nuevo y empecé a caminar, cojeando, mis fuerzas disminuyendo con cada paso. La adrenalina me mantenía en movimiento. El deseo de sobrevivir superaba el dolor y el miedo. Caminé sin rumbo, confiando en que encontraría una carretera, una casa, alguien que pudiera ayudarme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi luces a lo lejos. Una carretera secundaria apareció ante mí, iluminada por los faros de un coche que se acercaba. Me quedé en medio de la carretera, levantando las manos y gritando con todas mis fuerzas. El coche se detuvo y un hombre salió corriendo hacia mí. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó, su voz llena de preocupación. Apenas podía hablar, pero logré murmurar algunas palabras. «Secuestrado. Ritual. Necesito ayuda», dije antes de desmayarme en sus brazos. Después de lo que parecieron horas, el coche se detuvo bruscamente. Sentí que me deslizaba hacia adelante en el baúl, golpeándome la cabeza contra algo duro. Escuché gritos y golpes en la parte delantera del vehículo. Algo había salido mal. Los secuestradores discutían acaloradamente. De repente, sentí un impacto violento y el coche volcó. Todo quedó en silencio. Me di cuenta de que la tapa del baúl estaba entreabierta. Aprovechando la confusión, forcé las ataduras hasta que logré liberarme las manos. Con un esfuerzo tremendo, empujé la tapa del baúl y me arrastré fuera del coche. Mis captores estaban inconscientes o muertos. No lo sabía y no me importaba. Solo quería escapar.
El frío de la noche y la lluvia que seguía cayendo me golpeaban mientras me arrastraba fuera del coche. Me levanté con dificultad, mis piernas temblaban y cada paso era una tortura, pero el miedo me daba fuerzas. Corrí hacia la oscuridad, guiado por la luz de la luna. Corrí hasta que no pude más, hasta que el dolor y el agotamiento me vencieron. Desperté al amanecer, tendido en un campo. El sol naciente iluminaba el paisaje y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Cojeando, encontré una carretera secundaria y empecé a caminar. Finalmente, un buen samaritano me recogió y me llevó al pueblo más cercano. Las autoridades no podían creer mi historia al principio, pero las pruebas estaban allí. Los restos del coche accidentado, mis heridas y la descripción detallada de mis captores. Comenzaron una investigación, pero para mí, lo más importante era que había sobrevivido. Regresé a mi vida, aunque ya nada sería igual. La carretera seguía siendo mi hogar, pero cada noche, antes de dormir, agradecía estar vivo. Nunca olvidaré esa noche oscura y lo cerca que estuve de ser una ofrenda para un grupo satánico. Pero también recordaré siempre la fuerza que encontré para escapar, la determinación de no rendirme y la luz del amanecer que me devolvió la libertad. Desperté al amanecer, tendido en un campo. El sol naciente iluminaba el paisaje y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Me dolía cada parte del cuerpo, pero el alivio de estar vivo me daba fuerzas para seguir. Cojeando, encontré una carretera secundaria y empecé a caminar. Después de lo que parecieron horas, vi un coche acercándose. Me quedé en medio de la carretera, levantando las manos y gritando con todas mis fuerzas. El coche se detuvo y un hombre salió corriendo hacia mí. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó, su voz llena de preocupación. Apenas podía hablar, pero logré murmurar algunas palabras. «Secuestrado. Ritual. Necesito ayuda», dije, antes de desmayarme en sus brazos. Desperté en un hospital, con la luz blanca y brillante del techo cegándome. Mi cuerpo estaba cubierto de vendas y sentía una sonda en el brazo. A mi lado, Laura, mi esposa, me sostenía la mano con lágrimas en los ojos. «Pablo, estás a salvo. Todo va a estar bien», dijo con una voz suave pero firme. Me tomó unos días recuperarme lo suficiente para hablar con las autoridades. Les conté todo lo que recordaba: los hombres, el ritual, el accidente. Las pruebas estaban allí. Los restos del coche accidentado, mis heridas y la descripción detallada de mis captores. Comenzaron una investigación, pero para mí, lo más importante era que había sobrevivido. Las autoridades tomaron mi declaración con seriedad. Los restos del coche y las pruebas en la escena coincidían con mi relato. Comenzaron a buscar a los responsables, mientras yo intentaba reconstruir mi vida. No fue fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de mis captores y recordaba el miedo que sentí. Después de unas semanas, me permitieron volver a casa. El reencuentro con mis hijos fue emotivo. Diego y Valentina me abrazaron con fuerza y Laura no me soltó la mano en ningún momento. Volver a casa me dio una sensación de seguridad, pero también de vulnerabilidad. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Intenté volver a la normalidad. Las primeras noches fueron las más difíciles. Me despertaba sobresaltado, con pesadillas sobre el secuestro y el ritual. Laura me consolaba, asegurándome que estaba a salvo, pero el miedo persistía, como una sombra que no podía sacudirme. Decidí volver a la carretera. La idea de conducir de nuevo me aterraba, pero también me daba un sentido de propósito. El primer viaje fue corto, solo unas pocas horas fuera de la ciudad. Sentí el pánico acechando en cada curva, pero me obligué a seguir. Con cada kilómetro que pasaba, recuperaba un poco más de mi confianza. Con el tiempo, las pesadillas comenzaron a disminuir. Aprendí a vivir con el miedo y a utilizarlo como una herramienta. Me volví más cauteloso,
más consciente de mi entorno. La carretera seguía siendo mi hogar, pero ya no era el mismo camionero confiado que una vez fui. Nunca olvidaré esa noche oscura y lo cerca que estuve de ser una ofrenda para un grupo satánico, pero también recordaré siempre la fuerza que encontré para escapar, la determinación de no rendirme y la luz del amanecer que me devolvió la libertad. Cada noche, antes de dormir, agradecía estar vivo y prometía a mí mismo que aprovecharía cada día al máximo. La investigación continuó y eventualmente se capturó a los responsables. La justicia hizo su parte, pero para mí, lo más importante era que había recuperado mi vida. Volví a la carretera, más fuerte y más sabio, sabiendo que había enfrentado mis peores miedos y había salido victorioso. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Esto me pasó en la carretera, Relatos de Pueblos, una terrorífica historia de nuestro canal.